Saludos amigos, familia en Cristo. Aquí les saluda el pastor Héctor Neciosú de la Primera Iglesia Bautista aquí de Western. Estamos muy contentos que nos acompañen una vez más, semana a semana, estudiando las Escrituras con nosotros. Estamos estudiando la epístola a los romanos. Y a la vez queremos recordarles que el hecho de estudiar las Escrituras nos ayuda a nosotros a estar en paz, en tranquilidad. La palabra de Dios dice en Isaías 26:3 que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Y eso es lo que hacemos nosotros. Semana a semana ponemos nuestra mente en la palabra de Dios, porque Dios nos trae paz, Dios nos trae tranquilidad, porque Él sabe que confiamos en Él. Así que, amigos y amigas y familia en Cristo, le pedimos que se mantengan con nosotros continuamente estudiando, que esto va a ser de beneficio para sus vidas espirituales. Así que comenzamos orando. Me acompañen. Oremos. Amante Dios, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de llegar a toda nuestra comunidad, nuestra familia, nuestra gente con la palabra tuya, mi Dios. Tu palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, Señor, para instruirnos en justicia, Señor. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo. Te invitamos que tú nos enseñes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces continuamos con, hoy día estamos estudiando el capítulo 8 de la epístola de Pablo a los romanos y vamos a estar mirando el versículo 17 y 18. Como introducción, quiero recordarles que la semana pasada estuvimos viendo acerca de la garantía de la salvación, que Dios nos ha dado un espíritu de adopción. En la conversión, o sea, cuando venimos a los pies de Jesús, cuando hemos puesto nuestra confianza en Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas, el Espíritu Santo nos adopta a su familia y nos da vida eterna y nos sella con su Espíritu Santo por la eternidad. Entonces ahí comienza un proceso de caminar, crecimiento poco a poco, de una santificación progresiva en nuestra alma. Y el mismo Espíritu de Dios nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Eso estuvimos viendo nosotros la semana pasada y por tal razón estamos seguros. Dijimos que el capítulo 6, 7, 8 nos habla de esa seguridad de la salvación. Aquellos que están en Cristo, que han puesto su fe y su confianza en Él como el Señor y Salvador de su vida. Entonces, una vez que una persona es adoptada, se convierte en un heredero legal de la herencia de la familia. Y eso vamos a estar viendo en esta tarde. Vamos a estar mirando eso. Lo mismo es cierto en la familia de Dios. Y eso es lo que se trata el capítulo 8, versículos 17 al 18. O sea que ya una vez que entramos a la familia de Dios, somos hijos. Y a la vez que somos hijos, recibimos una herencia. ¿Okay? En una herencia humana, la finca está dividida y cada persona recibe una cantidad reducida de la finca. O sea que si hay 5 hermanos, a cada uno le pertenece del 100% un porcentaje a cada uno. Cuando venimos a Cristo, lo bueno de Dios es que la herencia es completa para cada uno. Es una herencia completa. Así que gloria a Dios por eso, que Dios es un Dios bueno. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición, hermanos! Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para nosotros, para sus hijos. Dios tiene promesas grandes, buenas, venideras, mucha bendición. El Espíritu de Dios no solo nos da testimonio que nosotros somos sus hijos, pero también nos da testimonio de que somos herederos. Eso es una bendición grande. Y déjeme darle una aclaración muy importante. Cuando estudiamos la herencia, es importante estudiar todo el contexto de Romanos. Para recibir herencia, tenemos que entender que sí, que somos hombres pecadores, pero por la gracia de Dios que envía a su Hijo Jesús,
Y entonces cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, Él nos hace justos y comenzamos un proceso de santificación y que eso se va a culminar en el futuro. Pero esto es importante porque mucha gente enseña de esta herencia, pero no te enseña acerca de que somos pecadores. Entonces tiene que haber un balance, como las escrituras es muy balanceada en cuanto a esa doctrina. Ok, digo esto porque hay muchas denominaciones que están enseñando eso, varias. Ok, entonces el título de hoy es Herederos de Dios. Lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18, dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Wow. En esta porción bíblica vamos a ver 5 cosas que recibimos como herencia del Dios Padre. Número 1, somos herederos de Dios. En el versículo 17, cuando dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Ok, no nos dejemos engañar por esa parte donde dice, sí, hijos. Es la palabra en el original que quiere decir como, ¿cómo? ¿Ok? Y eso como es como que, esto se puede leer de esta manera. Ustedes como hijos, entonces son herederos. ¿Ok? No y si hijos, pero como somos hijos, entonces reciben tal herencia. Entonces, cuando habla de hijos, se refiere a hijos varones y hembras, hombres y mujeres. En la cultura hebrea, el primogénito recibe siempre una doble porción de la herencia. A menudo las hijas no recibían nada. Pero en Cristo, si usted está en Cristo, aunque sea hombre o mujer, siempre va a recibir el 100%. Porque Dios es así. Para Él no hay acepción de personas. Entonces, como herederos de Dios, recibimos 2 cosas. En este texto vamos a ver lo primero, que somos herederos de su persona. Cuando dice que somos herederos de Dios, nuestra herencia es Dios. ¿Ok? Nuestra herencia es Dios. El enfoque no es algo material, sino es una bendición espiritual. No es una mansión, no es algo tangente material solamente, sino que es algo espiritual, es el Dios mismo. Lo que hace que el cielo sea el cielo es tener a Dios. Lo recibiremos. Allí ya lo tenemos con nosotros. Pero va más allá al verlo, el hablar con Él, el tener comunión interrumpida con Él, el poder clamarle a Él, Abba Padre, continuamente, 24/7, el estar en esa comunión diaria con su Padre. Eso es una bendición, que la tenemos ahora y la tendremos en el futuro. ¿Ok? Mira lo que dice el Salmo 27:4. David clamó a Dios porque eso es lo que en él anhelaba. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¡Wow! El rey David, una persona que amaba a Dios, un adorador, él quería estar en la presencia de Dios, cantando, adorando continuamente, todo el tiempo. Eso es lo que él anhelaba, estar en su templo. Era una bendición estar en el templo de Dios. Ver la hermosura de su Padre, estar en continua comunión. Entonces ve, somos herederos del programa de su salvación. En este texto usted ve 3 palabras que revelan nuestra salvación completa. Cuando vemos hijos, nos habla de nuestra justificación. O sea que cuando nosotros nos hacemos hijos, Dios nos declara justos. Nos declara limpios, santos, de una vez. Pero para declararnos hijos, ya saben, una vez más, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida, reconocer lo que Él hizo aquí en la cruz del Calvario, que Él vino, murió, resucitó y al tercer día está sentado a la diestra del Padre. Entonces, primero nos hace justos. Pero cuando habla de sufrimiento, nos habla de un proceso de santificación, de cosas que vamos a estar pasando en esta tierra todos los días de nuestra vida. Y cuando habla de gloria, habla de la glorificación, que esto será nuestro último estado cuando estemos ya con Jesús cara a cara.
Y también habla de que somos herederos. Y esto significa poseer o heredar algo con previa cita. Muy interesante esto. Tanto una adopción como una herencia son cosas que requieren mucho pensamiento y planificación. El plan de Dios para su salvación no fue una idea tardía, ni siquiera una respuesta al pecado o a la caída, sino algo que se había planeado en la eternidad. Antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía planeado que a todos que se convierten a Él, a toda persona que le dé su corazón, su vida, que lo haga Señor y Salvador, le iba a dar una herencia. Ya lo tenía planeado. Efesios 1, 4 al 7 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y luego más tarde dice que esta salvación es a través de la redención de su sangre. ¡Wow! Puesto que el plan de Dios de adoptarnos nos da una herencia preparada de antemano, nada en este mundo nos puede separar del amor de Cristo. No existe, hermano. Problema, dificultad, enfermedad, circunstancia, el virus, cualquier cosa no nos puede separar del amor de Cristo. No puede. ¿Por qué? Porque nosotros solamente estamos aquí pasando. Estamos en una época, en transición, en un proceso de santificación, cada uno de nosotros. Y este es el punto principal de lo que queremos hablar. Entonces, es imposible para un hijo de Dios que pierda su salvación, porque entre la justificación y la glorificación, Dios nos va llevando a sus hijos de la mano. Romanos 8, 30, 31 dice, y a los que predestinó, o sea que Él predestinó a ciertas personas, a estos también llamó, o sea que también los llamó, a estas personas que Él predestinó. Y a los que llamó, a estos justificó, los hizo justos. Y a los que justificó, a estos glorificó. Entonces, vemos que la primera herencia que recibimos del Padre es que somos herederos de Dios. Punto 2. Somos coherederos con Jesús. Y el versículo ese mismo dice, y coherederos con Cristo. Cuando usted ve la palabra coherederos, significa que somos herederos de lo mismo que tiene Jesús. O sea, lo mismo que el Padre le da al Hijo Jesús, nos lo da a nosotros. Le da a usted y a mí. Exactamente lo mismo, todo. Esto significa que todo lo que Cristo recibió, usted lo recibe también. Okay, entonces la Biblia inclusive habla que Jesús es heredero de todas las cosas. Hebreo 1, 2. Entonces, mis hermanos, ya saben que todo lo que fue creado, dado, hecho, puesto para su Hijo, nos pertenece. Entonces, todo lo que tiene el Padre es nuestro a través de su Hijo. Y déjeme decirle unas cuantas cositas que nos corresponden como cristianos, creyentes, nacidos de nuevo. En Apocalipsis 20, 4 y en Lucas 22, 40 vemos que gobernaremos con Jesús en su reino milenario. O sea que nosotros un día vamos a estar gobernando con Él. También en 2 Corintios 8, 9, que compartiremos sus riquezas en el cielo. Todas las riquezas que Cristo tiene, las vamos a compartir con Él. En 1 Juan 3, 2, tendremos la semejanza de Jesús. Vamos a ser exactamente como es Jesús. En Juan 17, 22, compartiremos su gloria. O sea que vamos a compartir la gloria de Jesús. Y en Hebreo 9:15, que es una herencia eterna. O sea que lo que Dios ya tiene provisto para nosotros, lo que hizo para Jesús, lo mismo, esa herencia es eterna y nos pertenece. Pero miramos que todo esto sucede por Jesús. O sea, como Él fue a la cruz del Calvario, Él obtuvo eso para todos nosotros. Pero todo es por Jesús. O sea que nuestra herencia es gracias a Jesús. Lo que hace que el cielo sea cielo es porque Jesús vino y murió por nosotros. Tal vez muchas personas le encante que hablemos de mansiones, de riquezas, de poder, de muchas cosas así materiales. Pero en verdad, lo más importante es poder y querer ver a Jesús, estar con Él. Apocalipsis 5, del 11 al 14, dice así, solo le daré una porción. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era de millones
de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar, hablando de Jesús, el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y alabanza. Hermanos, todo eso lo tiene Jesús y todo eso te puede pertenecer a ti. Entonces ya hemos visto dos cosas. Primero, que somos herederos de Dios. Segundo, que somos coherederos con Jesús. Tercero, somos herederos del sufrimiento. Cuando habla ese versículo de si es que padecemos juntamente con Él, ¿ok? Porque vamos a padecer. Vamos a padecer. Pero dice, sí, es que. Entonces, esa palabra sí significa desde entonces. Se está estableciendo un hecho de que vamos a sufrir para Jesús. O sea, nadie se escapa. De todas maneras vamos a pasar por dificultades, por tribulaciones, enfermedades, y no importa que seas cristiano o no cristiano, pero vamos a pasar por diferentes tipos de sufrimiento. Entonces hay que soportar el dolor que Él soportó, a experimentar los mismos tipos de sufrimientos que Él padeció. Por supuesto, nadie de nosotros puede ir a la cruz, ya Él lo hizo, y ya terminó y pagó. Recuérdense lo que hablé la semana pasada, tetelestai, que quiere decir consumado es, que Él consumió todo en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos que hacer eso. Entonces, el mero sufrimiento no cumple la condición. El sufrir o padecer con Cristo es lo que se habla aquí. Al entender el contexto bíblico podemos eliminar esos diferentes tipos de sectas religiosas, como por ejemplo aquellos que dicen pare de sufrir, que usted no va a sufrir más. O muchas otras denominaciones que dicen que usted nunca se enferma, o que usted nunca le toca ningún problema, que usted nunca le puede tocar ni un virus. No sabemos, eso le puede tocar a cualquiera. Pero, ¿sabe qué? A veces hay dificultades, hay problemas, hay situaciones en el hogar, con la familia, con los hijos, con la finanza, con el trabajo. Todos pasamos por eso. Y a veces es parte del sufrimiento que uno pasa. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento, a veces son cosas que tenemos que pasar, desafortunadamente. El ser adoptado en esta familia de Cristo es recibir bendición, pero también a veces desprecio. A veces te van a calumniar. A veces te van a herir, a veces te van a botar del trabajo, a veces vas a pasar por necesidades, hermanos, que quisiéramos que no, pero vamos a pasar por dificultades. Según Timoteo 3:12 dice, sí, todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Quiere decir que todo el que quiere vivir para Cristo, hermano, a veces vas a pasar por persecución, van a hablar mal de ti. Te van a calumniar, van a mentir, te van a botar del trabajo sin que fuera tu culpa. Pero hay veces, simplemente porque tú eres un cristiano, una persona que confesa a Jesús, que predica el Evangelio, que vive piadosamente y en santidad, a veces tienes opresión y gente que viene en contra de ti. Juan 15 habla de que si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que a veces, hermanos, amigos, el mundo lo va a aborrecer, desafortunadamente. Usted es cristiano, a veces vas a tener enemigos sin que te los busques. Eso está en Juan 15, el versículo 18 al 20. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En otras palabras, ya estamos con Él, pero vamos a pasar ciertas cosas, ciertas dificultades, sufrimientos y diferentes tipos de problemas. Así que Jesús mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dios usa el sufrimiento para santificarnos, para madurarnos, para hacernos poco a poco que nos parezcamos a Él, que vayamos cambiando, vamos siendo transformados de semana a semana, de gloria a gloria, nos va llevando poco a poco, para que nosotros un día nos parezcamos a Él. 1 Pedro 5, 10, 11 dice que más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén.
A Él sea la gloria y la alabanza siempre, mis hermanos, siempre. Entonces, no despreciemos el sufrimiento del Señor. ¿Ok? Dese cuenta de que es tan parte de tu herencia como el cielo y las riquezas. O sea, las cosas buenas de Dios, amén, porque ya la tenemos. Pero las cosas malas, padecimiento, sufrimiento, también van a venir, van a estar ahí, aunque no querramos. Pero gloria a Dios por eso. No importa todo lo que esté pasando en el mundo alrededor, usted siga con sus ojos en el autor y consumador, Jesucristo. Ya hemos visto tres cosas entonces, que somos herederos, somos coherederos con Jesús, somos herederos del sufrimiento. 4, somos herederos de la gloria. En el versículo 17, la última parte, donde dice, para que juntamente, dice, con Él seamos glorificados. Entonces, a experimentar la misma gloria que Él experimenta. La noche antes de que Jesús murió, Él oró que experimentemos su gloria. Wow, porque Él sabía que sí, iba a haber padecimientos y iba a sufrir y pasó todo lo que tuvo que pasar, pero Él sabía que lo que le esperaba era algo grandioso, algo poderoso, algo, hermano, lo máximo, porque ahora iba a estar en la gloria del Padre. Y eso Él lo desea para nosotros, para sus hijos, aquellos que han nacido de nuevo. Juan 17:24 dijo, Padre, aquellos que me has dado, refiriéndose a nosotros, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea que ya desde antes Dios tenía planeado todo lo que Él iba a pasar, hasta dónde iba a ir y que iba a llevar a muchos con Él. Y ahí estamos incluidos usted y yo. Y esa palabra gloria me gusta porque habla de, significa, o sea, ser testigo de su grandeza, de su valor, de su alabanza, de la majestad, del esplendor. Wow, todo junto. Y una vez más que cuando habla de hijos, está hablando de aquellos que han sido justificados, que ya son cristianos, salvos. Cuando hablo de que sufren, que estamos pasando por un proceso de santificación. Pero que ¿sabe qué? Vamos a ser glorificados. 3 puntos importantes estudiar. La justificación, la santificación y la glorificación. Amados, importante que estudiemos siempre el contexto de todas las escrituras. Completo. Entonces cada vez que usted sufre, es evidencia de que pronto será glorificado. No se preocupe, estará sufriendo, está pasando por problemas, dificultad, está triste, perdió el trabajo, tiene familia enfermas. ¿Sabe qué? Son parte nada más. Estamos en un caminar, en un proceso, pero gloria a Dios que un día vamos a estar ahí con Él y no habrá más dolor, no más llanto. Así que sigamos, mantengámonos en comunión con Él, mantengámonos con nuestros ojos en Jesús, mantengámonos mirando hacia el futuro, no hacia el presente, pero el futuro, porque el futuro hay más bendición en el futuro que en otras cosas. Entonces, punto 5, somos herederos de la esperanza. Y el versículo 18 dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén, mis hermanos. Tengo por cierto, dijo. O sea, no es algo que me supongo, sino que estoy seguro, estoy completamente seguro. Este es un término matemático. Este es un término que significa hacer un juicio después de un cuidado, pero meticuloso, calculado, bien estudiado. Se podría decir de esta manera, he llegado a una conclusión convincente basado en mi observación. O sea, habla de una certeza. Okay. Él está bien cierto. Pablo estaba seguro que a través del estudio de la palabra de Dios, que es como estamos haciendo nosotros semana a semana, el interno testigo del Espíritu Santo y la observación personal de su vida, que el sufrimiento ahora no se podría comparar con la gloria venidera con Jesús. Él pasó por muchas cosas, hermano. Miren en 2 Corintios 11, del 23 al 28, dice que él pasó por muchos trabajos. Él tuvo muchos azotes. El apóstol Pablo hablando, estuvo en la cárcel, estuvo en peligro de muerte. Los judíos 5 veces lo azotaron, lo apedrearon, padeció por naufragio, estuvo en peligro de ladrones, en peligros con la gente de su propia nación.
en peligros con los gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro entre falsos hermanos. Hermano, el apóstol Pablo pasó por mucho. Aunque fue tan intensamente perseguido, cuando Pablo lo comparó con la gloria, para él la gloria era más importante. Miren lo que dice 2 Corintios 4, 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de su gloria. Miren lo que él dice, que este era algo leve, una tribulación leve, después que pasó por tantos peligros, por azotes, le quisieron robar, le pegaron, naufragio, pasó por tanto, pero aún así él lo miraba como que era una leve tribulación momentánea, dice que producía en él cada vez más un excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y gloria a Dios por eso. Pablo entendió que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Gloria a Dios por Pablo, hermano. Lo mismo yo quiero para ustedes, para mí. Yo quiero entonces concluir con esto, que esta herencia le puede pertenecer a usted. Si solamente usted se arrepiente de sus pecados y le dice, Señor Jesús, yo quiero que tú vengas a mi vida, que cambies, que me transformes. Yo me arrepiento de todo lo que he hecho. Yo quiero hacerte el Señor de mi vida. Hacerle Señor de su vida quiere decir que usted ahora va a pensar, va a vivir, todo va a cambiar su forma de pensar y su forma de ser, y su conducta, y todo tiene que cambiar cuando usted lo hace Señor. Pero Él te quiere mostrar su amor, su misericordia, su paz. Si solamente te arrepientes de tu pecado, lo pones a Él como el Señor Salvador de tu vida. Reconoces que Él vino, vivió, murió, resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Él quiere darte vida eterna. Así que si tienes alguna petición, amigo, hermano, familia, yo voy a poner al final mi email para que ustedes me escriban con alguna pregunta, con lo que ustedes necesiten para orar o lo que sea. Si usted es cristiano, creyente, nacido de nuevo, hermano, lleva esta verdad con tus amigos, con tu familia, con aquellas personas que amas y compártelo con ellas. Que el Señor te bendiga.